Mi esposo me cambió por mi ex nuera. El día de la boda, ella me llamó. Ven a aprender cómo vive una pareja enamorada. Pensó que llegaría llorando. Cuando estaba entrando, discretamente puse un objeto en sus manos. Una prueba de embarazo positiva. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El teléfono sonó exactamente a las 11:15 de la mañana. Yo estaba regando mis geranios en el pequeño balcón de mi apartamento cuando escuché esa melodía que me había acompañado durante 40 años de matrimonio. El mismo timbre que Daniel había elegido porque decía que le recordaba a su madre. ¿Consuelo? La voz de Maite sonaba dulce, demasiado dulce, como miel envenenada. Soy Maite. Se me secó la garganta. Hacía 6 meses que no hablaba con mi ex nuera. No desde el día que Daniel empacó sus maletas y me dijo que había encontrado el amor verdadero. A los 65 años, después de 40 años juntos, me había cambiado por una mujer 30 años menor. Una mujer que había sido como mi hija. Maite, logré decir, manteniendo la voz firme. ¿Qué quieres? Su risa tintineó a través del auricular como cristales rotos. Bueno, quería invitarte a algo muy especial. Daniel y yo nos casamos hoy. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Sabía que esto pasaría eventualmente, pero escucharlo de sus labios hizo que todo se sintiera brutalmente real. Me senté pesadamente en la silla de mimbre que Daniel había comprado para nuestro 20º aniversario. Felicidades, murmuré, odiando cómo temblaba mi voz. Oh, pero eso no es todo, continuó Maite, y pude imaginar su sonrisa cruel. Quiero que vengas. Quiero que veas cómo se ve un matrimonio de verdad, Consuelo. Ven y aprende cómo vive una pareja realmente enamorada. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Ella esperaba que yo gritara, que llorara, que le suplicara. Esperaba que yo llegara ahí destrozada, dándole el espectáculo que tanto deseaba. Durante 40 años yo había sido la esposa perfecta, la que nunca causaba problemas, la que siempre ponía la otra mejilla. ¿A qué hora? Pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí. Hubo una pausa. Claramente no era la respuesta que esperaba. A las 5 de la tarde, en la iglesia de San Miguel. ¿De verdad vas a venir? Ahí estaré, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en esa silla durante mucho tiempo, mirando mis manos arrugadas, las mismas manos que habían cocinado miles de cenas para Daniel, que habían planchado sus camisas, que habían sostenido las suyas durante los votos matrimoniales, que aparentemente no significaron nada para él. Maite había sido la esposa de mi hijo Roberto durante 5 años. Los había visto crecer juntos. Había cuidado su matrimonio como si fuera una planta delicada. Cuando Roberto murió en ese accidente automovilístico hace 2 años, Maite se quedó viuda a los 30 años. Yo la consolé, la ayudé, la traté como a la hija que nunca tuve. Nunca pensé que ella consolaba a mi marido de maneras que yo no podía imaginar. La traición había comenzado durante el funeral de Roberto. Mientras yo lloraba la muerte de mi único hijo, Daniel encontraba consuelo en los brazos de su viuda. Qué ironía tan cruel que el hombre que siempre presumía de sus valores cristianos, que me sermoneaba sobre la fidelidad y el compromiso, hubiera estado planeando su escape durante el momento más doloroso de nuestras vidas. Me levanté y fui al espejo del pasillo. La mujer que me miraba desde el reflejo tenía 65 años, cabello gris perfectamente peinado y ojos que habían visto demasiado. Durante 40 años había sido Consuelo de Herrera, la esposa de Daniel. Ahora era simplemente Consuelo, y por primera vez en décadas eso no me asustaba. Fui a mi armario y saqué el vestido negro que había comprado para el funeral de Roberto. Era elegante, sobrio, y me quedaba perfectamente. Pero mientras lo sostenía contra mi cuerpo, algo dentro de mí se rebeló. No iba a ese matrimonio como una viuda enlutada. No iba a darle a Maite la satisfacción de verme destrozada. Guardé el vestido negro y saqué uno azul marino que había comprado hace meses, pero nunca había usado. Era hermoso, me favorecía y hacía que mis ojos se vieran más brillantes.
Si iba a enfrentar a mis demonios, lo haría con dignidad. El resto del día pasó en una extraña calma. Preparé café, leí el periódico, almorcé como si fuera un día cualquiera, pero por dentro algo estaba cambiando. Por primera vez en meses, no sentía esa pesadez en el pecho que me había acompañado desde que Daniel se fue. En su lugar había algo más peligroso, una determinación fría como el acero. A las 4:30 me arreglé el cabello, me puse mi mejor collar de perlas, el que Daniel me había regalado en nuestro 25º aniversario, y me miré una última vez en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima, era una sobreviviente. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento, pensé en las palabras de Maite. Ven y aprende cómo vive una pareja realmente enamorada. Oh, Maite, no tenías idea de lo que estaba a punto de aprender. La clínica del doctor Mendoza olía a desinfectante y flores marchitas. Había venido para mis análisis de rutina, los que mi médico insistía en hacer cada 6 meses desde que cumplí 60. Era martes por la mañana, 3 días después de recibir esa llamada de Maite, y todavía no podía quitarme de la cabeza su tono burlón. Estaba esperando en la sala cuando la vi. Maite salía del consultorio ginecológico del doctor Herrera, con una carpeta beige en las manos y una sonrisa que no pude descifrar. Se veía diferente, más llena, con un brillo en la piel que no recordaba. Vestía una blusa holgada que ocultaba su figura, algo inusual en ella, que siempre presumía su cuerpo con ropa ajustada. Mi primer instinto fue esconderme, pero algo más fuerte me mantuvo inmóvil, observando. Ella no me vio. Estaba demasiado concentrada en su teléfono, escribiendo mensajes con una sonrisa que me pareció maternal. Señora Herrera, me llamó la enfermera. El doctor la espera. Durante toda la consulta, mi mente siguió regresando a esa imagen. Maite saliendo de ginecología, con esa carpeta, con esa sonrisa, con esa ropa holgada. Cuando el doctor Mendoza terminó de revisar mis resultados y me aseguró que todo estaba perfecto para una mujer de mi edad, le hice una pregunta que me sorprendió incluso a mí. «Doctor, ¿conoce al ginecólogo del piso de arriba? ¿Al doctor Herrera?» «Por supuesto», sonrió. «Gonzalo es un excelente profesional. ¿Por qué pregunta?» «Solo curiosidad», mentí. «He escuchado que es muy bueno. El mejor en fertilidad y embarazos de alto riesgo de la ciudad. Si necesita algo en esa área, no dude en recomendarlo. Embarazos». La palabra se quedó flotando en el aire como humo después de un incendio. Salí de la consulta con mi mente dando vueltas. ¿Era posible? ¿Maite estaba embarazada? Si era así, ¿de quién era el bebé? Daniel había dejado nuestra casa hace apenas 6 meses, pero su aventura con Maite había comenzado mucho antes. Estaba segura de eso. Durante el almuerzo, no pude concentrarme en nada más. Recordé todos esos momentos extraños durante el último año de mi matrimonio. Daniel llegando tarde a casa con excusas elaboradas. Maite visitándonos más frecuentemente después de la muerte de Roberto. Sus miradas que duraban demasiado, sus risas compartidas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Por la tarde decidí regresar a la clínica. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Me senté en la cafetería del primer piso con una revista, fingiendo leer, mientras observaba quién entraba y salía. A las 4:30 de la tarde, mi paciencia fue recompensada. Maite apareció de nuevo, esta vez acompañada de una mujer mayor que reconocí como su hermana Carmen. Subieron al segundo piso, al consultorio del doctor Herrera. Esperé. 20 minutos después, bajaron juntas. Carmen tenía su brazo alrededor de los hombros de Maite y pude escuchar fragmentos de su conversación mientras pasaban cerca de mi mesa. «El doctor dice que todo está bien, pero necesitas cuidarte más. Ya son 4 meses, Maite. No puedes seguir ocultándolo. Daniel tiene derecho a saber. 4 meses». Mi mente hizo los cálculos automáticamente. Daniel me había dejado hace 6 meses, pero si Maite tenía 4 meses de embarazo, eso significaba que habían estado juntos durante mi matrimonio, bajo mi propio techo, mientras yo cocinaba para ellos y los trataba como familia.
El resto de la conversación se perdió mientras se alejaban, pero había escuchado suficiente. Me quedé sentada ahí, procesando la información, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con algo más complejo, una extraña satisfacción, porque conocía a Daniel mejor que nadie. Conocía sus principios religiosos, su obsesión con la pureza, su constante predicación sobre esperar hasta el matrimonio. Durante 40 años había escuchado sus sermones sobre la castidad, sobre cómo los hombres de verdad se guardaban para sus esposas. Era algo de lo que se enorgullecía, algo que lo hacía sentir superior a otros hombres. Si Maite estaba embarazada de 4 meses y ellos recién se habían casado, había 2 posibilidades. O Daniel había roto todos sus principios sagrados, o el bebé no era suyo. Conociendo a Daniel, la segunda opción me parecía más probable. Esa noche llamé a Carmen. Habíamos sido amigas durante los años que Maite estuvo casada con Roberto, y sabía que podía confiar en su discreción. Carmen, soy Consuelo. Necesito hacerte una pregunta, y espero que puedas ser honesta conmigo. Hubo una pausa larga. Consuelo, no sé si debería. Por favor, solo necesito saber la verdad. Otro silencio. Luego un suspiro profundo. Ella está embarazada, Consuelo, de 4 meses. ¿Y Daniel lo sabe? Ella dice que sí, pero... Carmen vaciló. Yo no estoy segura de que él sepa que el bebé fue concebido antes de que ustedes se divorciaran. Ahí estaba, la confirmación que necesitaba. Gracias por ser honesta conmigo. Consuelo, yo traté de hablar con ella. Le dije que no estaba bien lo que hizo, pero ella insiste en que Daniel y tú ya estaban separados emocionalmente. No tienes que explicar nada, Carmen. Entiendo perfectamente quién es tu hermana. Colgué el teléfono y me serví una copa de vino. Era el vino que Daniel y yo habíamos guardado para celebrar nuestro 40º aniversario. Una botella que ahora no tenía sentido conservar. Mientras saboreaba el vino, pensé en la llamada de Maite, en su invitación cruel al matrimonio. Quería que yo fuera a aprender cómo vive una pareja realmente enamorada. Quería verme sufrir, verme pequeña y derrotada. Pero ella no sabía que yo acababa de descubrir su secreto más grande. Un secreto que podría cambiar todo. Los siguientes días pasaron como en una niebla extraña. Por las mañanas me despertaba con esa sensación de haber soñado algo importante que no podía recordar, hasta que la realidad me golpeaba. Daniel se había casado con Maite, ella estaba embarazada, y yo tenía información que podría destruir su perfecta fantasía. Pero no era suficiente solo saberlo. Necesitaba un plan. El jueves por la mañana, mientras tomaba mi café habitual en la cocina que había compartido con Daniel durante 40 años antes de mudarme a este pequeño apartamento, recordé algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Daniel y sus sermones interminables sobre la pureza. Durante todos nuestros años de matrimonio, él había presumido de haberse mantenido virgen hasta nuestra noche de bodas. Era su mayor orgullo, algo que mencionaba en cada conversación sobre moral y valores. Un hombre de verdad se guarda para su esposa, decía siempre, especialmente cuando hablaba con Roberto sobre las tentaciones de la juventud. Incluso después de 40 años de matrimonio, Daniel mantenía esa rigidez moral que lo hacía sentirse superior. No bebía alcohol los domingos porque era día del Señor. No veía películas con contenido sexual y siempre criticaba a los hombres más jóvenes por su falta de control. Si Maite estaba embarazada de 4 meses y habían tenido relaciones antes del matrimonio, eso significaba que Daniel había roto todos sus principios sagrados. Pero conociendo a mi ex marido, estaba casi segura de que él no lo sabía. Maite era lo suficientemente inteligente para haberle mentido sobre las fechas. Decidí hacer una pequeña investigación. Esa tarde fui a la biblioteca pública y usé una de sus computadoras. No era muy hábil con la tecnología, pero Roberto me había enseñado lo básico antes de morir. Busqué información sobre embarazos, sobre cómo calcular fechas de concepción, sobre síntomas y etapas.
4 meses significaba que Maite había concebido exactamente cuando Daniel todavía vivía conmigo. Recordé esas noches cuando él llegaba tarde con excusas sobre reuniones de trabajo o visitas a Maite para consolarla en su duelo. Ahora todo tenía sentido, pero había algo más que me intrigaba. Si Daniel realmente había mantenido sus votos de castidad con Maite hasta el matrimonio, como estaba segura de que él creía, entonces para él este embarazo sería una sorpresa imposible, un milagro o una traición. El viernes por la mañana llamé a mi cuñada Rosa, la hermana de Daniel. Siempre habíamos tenido una buena relación y sabía que ella conocía todos los secretos de la familia Herrera. Rosa, soy Consuelo. ¿Tienes un momento para hablar? Ay, Consuelo. Su voz sonaba cansada. ¿Cómo estás, querida? Supe lo del matrimonio de Daniel. Estoy tan avergonzada de mi hermano. Necesito preguntarte algo sobre Daniel, sobre sus creencias religiosas. ¿Qué quieres saber? ¿Él realmente mantuvo su promesa de castidad con Maite? ¿O solo lo dice? Rosa suspiró profundamente. Consuelo, conoces a mi hermano. Él vive por esas reglas. Incluso a los 68 años, sigue creyendo que un hombre debe llegar puro al matrimonio. Me dijo que con Maite sería diferente, que esta vez haría las cosas bien desde el principio. ¿Te dijo eso textualmente? Sí. Me dijo que no cometería los mismos errores de juventud, que esperarían hasta casarse para, ya sabes, que quería demostrarle a Dios que había aprendido de sus pecados del pasado. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Cuándo te dijo eso? Hace como 3 semanas, justo antes de la boda. Estaba muy orgulloso de sí mismo, Consuelo. Decía que finalmente había encontrado el amor puro que Dios quería para él. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por el hombre que había sido mi esposo durante 4 décadas, quien aparentemente no tenía idea de que lo estaban engañando. Satisfacción porque finalmente tenía todas las piezas del rompecabezas. Maite había jugado a Daniel perfectamente. Le había hecho creer que respetaba sus principios religiosos, que esperaría hasta el matrimonio, mientras ya estaba embarazada de otro hombre. Pero, ¿quién era el padre real? Esa tarde, decidí visitar a mi antigua vecina Mercedes, que vivía en el mismo barrio donde Daniel y yo habíamos tenido nuestra casa. Mercedes era el tipo de mujer que sabía todo sobre todos, y siempre había tenido un ojo especial para los chismes del vecindario. Consuelo, me recibió con un abrazo apretado. ¿Cómo estás, querida? He estado tan preocupada por ti desde que Daniel. Estoy bien, Mercedes. De hecho, mejor que nunca. Le mentí, pero no completamente. Había algo liberador en tener un propósito, en saber que no era la única víctima en esta historia. Mercedes, ¿tú sabías algo sobre Daniel y Maite? ¿Antes de que él me dejara? Mercedes miró hacia ambos lados como si alguien pudiera estar escuchando. Luego me acercó a ella. Ay, Consuelo, yo no quería decirte nada porque no estaba segura, pero sí. Los vi varias veces, pero no estaban solos. ¿Qué quieres decir? Maite traía a un hombre joven a tu casa cuando Daniel estaba ahí. Al principio pensé que era su hermano o un amigo, pero la forma en que se miraban. Mercedes negó con la cabeza. Y una vez los vi besándose en el jardín mientras Daniel estaba adentro preparando café. Mi sangre se heló. ¿Cómo era ese hombre? Alto, moreno, como de 35 años. Muy guapo. Conducía una motocicleta roja. ¿Cuántas veces los viste juntos? Muchas, especialmente los últimos meses antes de que Daniel se fuera. Yo pensé que tú sabías y por eso no dije nada. Caminé de regreso a mi apartamento con la cabeza dando vueltas. Maite no solo había seducido a mi marido, sino que había estado engañándolo con otro hombre bajo mi propio techo. El bebé que llevaba probablemente era de ese desconocido de la motocicleta, no de Daniel. Esa noche me senté en mi pequeña sala con una libreta y comencé a escribir todo lo que sabía. Maite embarazada de 4 meses. Daniel convencido de que habían esperado hasta el matrimonio. Un amante secreto que Mercedes había visto,
Carmen, preocupada porque Maite no había sido honesta sobre las fechas. Tenía suficiente información para destruir el matrimonio de Daniel, pero ¿era eso lo que realmente quería? ¿O quería algo más satisfactorio? Recordé las palabras de Maite en el teléfono. Ven y aprende cómo vive una pareja realmente enamorada. Sonreí. Oh, Maite, pensé. Tú vas a ser la que aprenda algo nuevo muy pronto. Al día siguiente fui a la farmacia y compré un test de embarazo de la misma marca que había visto en los documentos médicos de Maite cuando salió de la consulta. También compré un sobre manila grande y papel bond de buena calidad. Si Maite quería que fuera a su matrimonio para humillarme, yo iría. Pero no como la ex esposa destrozada que ella esperaba. Iría como la portadora de una verdad que cambiaría todo. El sábado por la mañana me desperté con una calma que no había sentido en meses. Era el día del matrimonio de Daniel y Maite, y por primera vez desde que él me dejó, no sentía esa pesadez en el pecho que me había acompañado cada mañana. Me tomé mi tiempo preparándome. Me di un baño largo con sales de lavanda, me arreglé el cabello en el salón de belleza donde había ido durante los últimos 20 años y me maquillé con más cuidado del que había puesto en años. No me estaba preparando para una ejecución, me estaba preparando para un renacimiento. El vestido azul marino me quedaba perfecto. Me hacía ver elegante, serena y completamente en control. Me puse los aretes de diamantes que Daniel me había regalado en nuestro 30º aniversario, los mismos que él había pagado con el dinero que habíamos ahorrado juntos para nuestro retiro. Qué irónico que ahora me sirvieran para esto. En mi bolso de mano llevaba el sobre manila con las copias de los documentos médicos que había logrado obtener a través de Carmen, quien finalmente había decidido que su hermana necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. También llevaba el test de embarazo que había comprado, junto con una nota que había escrito y reescrito hasta que las palabras fueron exactamente las correctas. A las 4:30 de la tarde me dirigí a la iglesia de San Miguel. Era una iglesia pequeña y hermosa, la misma donde Daniel y yo nos habíamos casado 45 años atrás, la misma donde habíamos bautizado a Roberto, donde habíamos celebrado nuestro 25º aniversario, renovando nuestros votos. Ver esa iglesia decorada con flores blancas y cintas doradas para el matrimonio de mi ex esposo con mi ex nuera fue como recibir una bofetada. Pero no me detuve. Había venido hasta aquí con un propósito. Los invitados ya estaban llegando. Reconocí a muchos de ellos, antiguos amigos de Daniel, vecinos, algunos familiares. Varios me miraron con sorpresa al verme, otros desviaron la mirada con incomodidad. Podía escuchar sus susurros a mi espalda, pero no me importaba. Caminé con la cabeza en alto hasta encontrar un asiento en la parte trasera de la iglesia. Rosa, la hermana de Daniel, se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Consuelo, no puedo creer que hayas venido. Eres más fuerte de lo que yo podría ser. Le sonreí con genuina calidez. A veces la fortaleza viene de los lugares más inesperados, Rosa. ¿Estás segura de que quieres quedarte? Esto va a ser difícil de ver. Estoy exactamente donde necesito estar. A las 5 en punto comenzó la música. Los invitados se pusieron de pie mientras Maite caminaba por el pasillo central con un vestido blanco inmaculado que debe haber costado más de $3,000. Se veía radiante, hermosa, triunfante. Su vestido tenía un corte imperio que ocultaba perfectamente su embarazo de 4 meses. Detrás de ella venía Daniel, vestido con un smoking negro que lo hacía ver distinguido a pesar de sus 68 años. Sus ojos brillaban de amor y orgullo mientras miraba a su joven novia. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. La ceremonia fue hermosa y dolorosa a la vez. Escuchar a Daniel pronunciar los mismos votos que me había hecho a mí décadas atrás, ver la adoración en sus ojos mientras miraba a Maite, fue como presenciar el funeral de mi propia vida pasada. Pero también me llenó de una determinación fría. Este hombre que había prometido amarme hasta que la muerte nos separara, que había jurado fidelidad eterna delante de Dios, ahora estaba haciendo las mismas promesas vacías a otra mujer. Una mujer que lo estaba engañando de la manera más cruel posible. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al salón de recepciones del Hotel Continental.
Era un lugar elegante, con candelabros de cristal y mesas decoradas con orquídeas blancas. Daniel había gastado una fortuna en esta celebración, dinero que probablemente había salido de los ahorros que habíamos construido juntos durante 4 décadas. Me dirigí directamente a la mesa donde estaban los novios recibiendo felicitaciones. La cola era larga, lo que me dio tiempo para observar. Daniel se veía genuinamente feliz, como un hombre que había encontrado una segunda oportunidad en la vida. Maite resplandecía a su lado, aceptando los abrazos y besos de los invitados con la gracia de una reina. Cuando finalmente llegué al frente de la cola, el silencio se extendió como ondas en un estanque. «Consuelo», Daniel tartamudeó, claramente sorprendido de verme. «No, no esperaba que vinieras. Maite me invitó personalmente», dije con una sonrisa serena. «Me dijo que viniera a aprender cómo vive una pareja realmente enamorada». Los ojos de Maite se endurecieron, pero mantuvo su sonrisa perfecta. «Por supuesto que eres bienvenida, Consuelo. Después de todo, somos familia». «Sí», asentí. «Somos familia. Y la familia siempre debe ser honesta entre sí». Me acerqué a ella como si fuera a darle un abrazo de felicitación. En ese momento, deslicé discretamente el sobre manila en sus manos, susurrando muy bajito para que solo ella pudiera escuchar. «Felicidades por tu embarazo, Maite. Estoy segura de que Daniel está emocionado de saber que va a ser padre de nuevo, especialmente considerando lo mucho que valora la honestidad y los principios morales». Vi cómo su rostro se transformó de confusión a horror absoluto cuando sus dedos reconocieron lo que había en el sobre. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que me satisfizo profundamente. Miedo puro. «¿Qué es eso, mi amor?», Daniel preguntó, notando el cambio en la expresión de su nueva esposa. «Nada importante». Maite intentó sonreír, pero su voz temblaba. «Solo un regalo de Consuelo». «Qué dulce». Daniel sonrió, sin tener idea de que acababa de recibir una bomba de tiempo. Consuelo siempre fue muy considerada con los detalles especiales. Me alejé de ellos con una sonrisa en los labios, dirigiéndome a la barra para pedir un vaso de agua. Desde allí podía ver perfectamente la mesa principal, donde Maite intentaba desesperadamente ocultar el sobre mientras Daniel saludaba a otros invitados. No tuve que esperar mucho. Durante el brindis, mientras Daniel se ponía de pie para dar su discurso de agradecimiento, Maite aprovechó para abrir discretamente el sobre bajo la mesa. Vi el momento exacto en que leyó mi nota. «Para Daniel. Tu nueva esposa está embarazada de 4 meses. Haz las cuentas. Con cariño, alguien que conoce la verdad». Su rostro se puso completamente pálido. Sus manos temblaron mientras sacaba las copias de los documentos médicos y el test de embarazo que había incluido como evidencia visual. Daniel terminó su discurso sin notar nada, radiante de felicidad mientras hablaba de segundas oportunidades y amor verdadero. Pero cuando se sentó y vio la expresión de su nueva esposa, su sonrisa se desvaneció. «Maite, ¿qué pasa? Te ves terrible». Ella intentó cerrar el sobre, pero era demasiado tarde. Daniel había visto los papeles, había visto su nombre en los documentos médicos. «¿Qué es esto?», preguntó, tomando los documentos de sus manos temblorosas. Desde mi mesa en el fondo del salón, pude ver cómo la realidad comenzaba a golpear a Daniel mientras leía. Su expresión cambió de confusión a comprensión, y luego a algo mucho más devastador. Traición absoluta. La noche apenas estaba comenzando, y ya sabía que este matrimonio no duraría ni siquiera hasta la luna de miel. El silencio en la mesa principal era tan denso que parecía absorber todos los sonidos del salón. Daniel tenía los documentos médicos en las manos, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las fechas, los números, las palabras que estaban destruyendo su mundo perfecto, línea por línea. Yo permanecía sentada en mi mesa del fondo, fingiendo beber mi agua mientras observaba el drama que se desarrollaba a 30 metros de distancia. Los otros invitados continuaban con sus conversaciones, ajenos a la bomba que acababa de explotar en la mesa de honor. 4 meses, murmuró Daniel, su voz apenas audible, pero yo conocía tan bien su forma de hablar que pude leer sus labios.
4 meses de embarazo. Maite intentó tomar los papeles de sus manos. Daniel, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Su voz se elevó lo suficiente para que las mesas cercanas comenzaran a voltear a verlos. ¿Explicarme cómo estás embarazada de 4 meses cuando llevamos casados exactamente 4 horas? El color se drenó completamente del rostro de Maite. Sus labios temblaron mientras buscaba las palabras, cualquier palabra que pudiera salvarla de este momento. Daniel, tú no entiendes, yo entiendo perfectamente. Daniel se puso de pie bruscamente, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo que ahora sí captó la atención de todo el salón. Entiendo que me has mentido desde el primer día. Los músicos dejaron de tocar. Las conversaciones se apagaron una por una, hasta que el único sonido en el salón fue el eco de la voz de Daniel rebotando contra las paredes. «Daniel, por favor, siéntate». Maite intentó jalarlo del brazo, su voz cargada de pánico. «La gente nos está viendo. ¡Que nos vean!», gritó él, liberándose de su agarre. «Que vean exactamente qué tipo de mujer eres». Rosa, la hermana de Daniel, se acercó rápidamente desde su mesa. «Daniel, cálmate. Podemos hablar de esto en privado». «No». Sus ojos estaban inyectados de sangre, las venas de su cuello marcadas por la furia. 40 años, Rosa. 40 años prediqué sobre la honestidad, sobre los valores, sobre esperar hasta el matrimonio. Y esta mujer me ha convertido en un hipócrita. Maite se puso de pie también, las lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «Daniel, por favor, el bebé podría ser tuyo. Las fechas pueden estar mal». «Las fechas no mienten». Daniel arrojó los documentos sobre la mesa, esparciéndolos entre los platos de la cena. «Y yo tampoco soy idiota. Si estás embarazada de 4 meses, concebiste este bebé cuando yo todavía estaba casado con Consuelo». Un murmullo colectivo recorrió el salón. 100 pares de ojos se dirigieron hacia mí, pero yo permanecí inmóvil, manteniendo mi expresión neutral mientras Daniel continuaba destruyendo todo lo que Maite había construido tan cuidadosamente. «Pero hay más, ¿verdad, Maite?» Daniel tomó el test de embarazo que yo había incluido en el sobre, porque si hubiéramos estado juntos durante mi matrimonio, eso significaría que rompí todos mis principios, que mentí sobre mantener mi castidad hasta nuestro matrimonio. «Daniel». La voz de Maite era apenas un susurro. «Dime la verdad». Su puño golpeó la mesa con tal fuerza que las copas de champán se tambalearon. «¿Cuándo comenzamos a tener relaciones? ¿Fue antes de nuestro matrimonio?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Maite miró desesperadamente alrededor del salón, buscando una salida, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero no había ninguna. «Respóndeme», Daniel repitió, su voz ahora peligrosamente baja. «¿Tuvimos relaciones antes del matrimonio?» «No», susurró ella. Tú querías esperar». La confesión cayó sobre el salón como una losa de cemento. Daniel se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. «Entonces el bebé no es mío». No era una pregunta, era una afirmación que resonó en cada rincón del salón. «Puede ser tuyo», Maite gritó desesperadamente. «Las fechas, los médicos pueden estar equivocados. Los médicos no se equivocan en 4 meses». Daniel se acercó a ella, su voz llena de una furia que nunca le había visto en 40 años de matrimonio. «¿Con quién? ¿Con quién me engañaste?» «Daniel, por favor, ¿con quién?» La pregunta rugió por todo el salón. Varios invitados se pusieron de pie, algunos dirigiéndose discretamente hacia la salida, otros sacando sus teléfonos para grabar lo que estaba convirtiéndose en el escándalo del año. Maite se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. Era solo algo físico, no significaba nada. «Yo te amo a ti, Daniel. Por eso me casé contigo». «¿Quién es él?», Daniel insistió. «Dime su nombre». Se llama Rodrigo», admitió entre lágrimas. «Rodrigo Méndez. Es mecánico. Mercedes, mi antigua vecina, se acercó a mi mesa en ese momento.
Consuelo, ¿tú sabías esto? Asentí lentamente. Sabía que Daniel necesitaba conocer la verdad. ¿Fuiste tú quien le dio esos documentos? Maite me invitó personalmente a este matrimonio, dije con voz calmada. Me dijo que viniera a aprender cómo vive una pareja realmente enamorada. Solo le estoy dando lo que pidió, una lección sobre el amor verdadero. De vuelta en la mesa principal, Daniel se había quitado su anillo de matrimonio y lo había arrojado sobre la mesa. Este matrimonio ha terminado, anunció. No ha durado ni siquiera una noche, pero ha terminado. Daniel, no. Maite se aferró a su brazo. Podemos superarlo, podemos criar al bebé juntos, puede ser nuestro hijo. Ese bebé es de otro hombre. Daniel se liberó de su agarre con tal fuerza que ella casi cayó. Y tú me has convertido en todo lo que siempre desprecié. Un tonto, un hipócrita, un hombre que abandona a su esposa fiel por una aventura. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrarme. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través del caos, y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Arrepentimiento. Consuelo tenía razón sobre ti, dijo, su voz ahora dirigida a todos los presentes. Mi esposa de 40 años tenía razón, y yo fui demasiado tonto y vanidoso para escucharla. Se dirigió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta se volteó una última vez. «El matrimonio está anulado», gritó. «Y Maite, puedes quedarte con todo lo que pagué para esta farsa. Lo único que me llevo de aquí es la verdad». La puerta se cerró detrás de él con un golpe que resonó como un disparo. Maite se desplomó completamente, sollozando mientras su hermoso vestido de novia se arrugaba a su alrededor. Los invitados comenzaron a abandonar el salón en pequeños grupos, susurrando entre ellos, algunos consolándola con palmaditas incómodas en el hombro. Yo permanecí sentada hasta que el salón estuvo casi vacío. Luego me puse de pie, alicé mi vestido azul marino y caminé hacia la salida con la dignidad intacta. Rosa me interceptó en el lobby del hotel. «Consuelo, yo. No sé qué decir». «No tienes que decir nada, Rosa». La verdad habló por sí misma. Daniel está destrozado. Completamente destrozado. Asentí, sintiendo una punzada de algo que podría haber sido compasión. A veces es necesario destruir algo completamente para poder reconstruirlo correctamente. ¿Vas a hablar con él? Lo pensé por un momento. No esta noche. Esta noche él necesita procesar lo que ha perdido. Cuando esté listo para una conversación real, sabrá dónde encontrarme. Salí del hotel bajo un cielo estrellado, respirando el aire fresco de la noche. En mi bolso todavía tenía las llaves del apartamento que había sido mi hogar durante los últimos 6 meses, el refugio que había construido después de que Daniel me abandonara. Por primera vez en meses, no tenía prisa por llegar ahí. Decidí caminar, disfrutando la sensación de haber cerrado finalmente un capítulo que había estado abierto demasiado tiempo. 3 meses habían pasado desde la noche del matrimonio, que duró menos de 4 horas. 3 meses en los que había reconstruido mi vida de maneras que nunca pensé posibles a los 65 años. Esa mañana de martes estaba en mi pequeño jardín del balcón, podando mis geranios cuando sonó el timbre. Era temprano, apenas las 8 de la mañana, y no esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba parado ahí con flores en las manos y una expresión que no había visto en años. Humildad genuina. «Consuelo», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Podemos hablar?» Lo invité a pasar, pero manteniendo la distancia emocional que había cultivado tan cuidadosamente durante estos meses. Se veía mayor, más cansado, como si los últimos 3 meses hubieran sido años para él. «¿Cómo has estado?», preguntó, sentándose en el borde del sofá como si temiera ensuciarlo. «Mejor que nunca», respondí honestamente, sirviéndome una taza de café pero sin ofrecerle una a él. «¿Y tú?». Daniel se pasó las manos por el cabello gris. «Destruido, completamente destruido, Consuelo. No he dormido bien una sola noche desde esa noche». «¿Qué pasó con Maite?». «Se fue al día siguiente. Regresó con el padre de su hijo, Rodrigo Méndez.
El mecánico que conduce la motocicleta roja. Asentí. Mercedes había tenido razón sobre el hombre misterioso. Daniel, si viniste aquí buscando compasión. No, me interrumpió. Vine a pedirte perdón y a agradecerte. Esas últimas palabras me sorprendieron. ¿Agradecerme? Por salvarme de cometer el error más grande de mi vida. Si no hubieras revelado la verdad esa noche, habría criado al hijo de otro hombre pensando que era mío. Habría vivido el resto de mi vida en una mentira. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pequeño parque que se veía desde mi apartamento. Durante 40 años fui un hipócrita, Consuelo. Predicaba sobre la fidelidad y los valores mientras juzgaba a otros hombres por ser débiles, y al final fui el más débil de todos. Daniel, déjame terminar, por favor. Se volteó hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Tú fuiste la esposa perfecta, fiel, dedicada, amorosa. Nunca me diste una sola razón para dudar de ti o para buscar a alguien más. El problema nunca fuiste tú. El problema siempre fui yo. Sus palabras llegaron a una parte de mí que había estado cerrada durante meses, pero no con el efecto que él probablemente esperaba. En lugar de sentir triunfo o satisfacción, solo sentí paz. ¿Qué quieres de mí, Daniel? Quiero que me perdones, y si es posible, quiero intentar reconstruir lo que destruí. Me levanté y fui a la cocina, necesitando un momento para procesar sus palabras. Cuando regresé, él seguía parado junto a la ventana, esperando. Daniel, ¿sabes qué fue lo más doloroso de todo esto? Negó con la cabeza. No fue que me dejaras por otra mujer, fue que me hicieras sentir como si yo fuera el problema, como si 40 años de matrimonio no hubieran sido suficientes, como si yo no hubiera sido suficiente. Consuelo, tú siempre fuiste más que suficiente. Pero durante estos 3 meses, continué, ignorando su interrupción, he descubierto algo maravilloso. He descubierto quién soy yo sin ti, y me gusta mucho esa mujer. Me senté en mi silla favorita, la que había comprado especialmente para este apartamento. Era cómoda, del color exacto que me gustaba, y nadie más había opinado sobre ella. Me uní a un club de lectura. Estoy tomando clases de pintura. Hice nuevas amigas, mujeres que me conocen como Consuelo, no como la esposa de Daniel. Por primera vez en décadas, mis decisiones son completamente mías. Daniel se sentó de nuevo, esta vez más cerca. Eso no significa que no podamos intentarlo de nuevo. Podríamos ser mejores esta vez. Podría ser el esposo que merecías desde el principio. ¿Y por qué harías eso ahora? ¿Porque Maite te dejó? ¿Porque te quedaste solo? No, dijo con firmeza. Porque finalmente entiendo lo que perdí. No es solo que quiera recuperar a mi esposa. Quiero recuperar a mi mejor amiga, a la mujer que me conocía mejor que nadie, a la persona que siempre estuvo de mi lado, incluso cuando yo no lo merecía. Sus palabras eran hermosas, pero llegaban demasiado tarde. Daniel, te agradezco que hayas venido a disculparte. Y te perdono, genuinamente, pero no voy a volver contigo. El silencio llenó la habitación como agua en un vaso. ¿Es definitivo? Es definitivo. ¿Hay alguien más? Sonreí, pensando en Eduardo, el viudo de 68 años que había conocido en las clases de pintura. Un hombre gentil que me traía flores del jardín de su casa, que escuchaba mis historias sin juzgar, que me hacía sentir interesante y deseada sin la carga de décadas de historia complicada. Hay posibilidades, dije simplemente. Daniel asintió, aceptando finalmente la realidad. ¿Seremos amigos? Con el tiempo quizás, pero necesitas aceptar que lo nuestro terminó, no porque te odie, sino porque he encontrado algo mejor. Me he encontrado a mí misma. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Consuelo, ¿fue venganza lo que hiciste esa noche? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No, Daniel, fue justicia. Hay una diferencia muy importante entre las dos. ¿Cuál? La venganza busca hacer daño por hacer daño.
La justicia busca que la verdad salga a la luz. Yo no inventé esa verdad sobre Maite. Solo me aseguré de que la conocieras. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio que había aprendido a amar. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades. Esa tarde tenía clase de pintura. Eduardo me había prometido enseñarme una nueva técnica para pintar atardeceres. Después, íbamos a cenar en ese pequeño restaurante italiano donde el mesero ya conocía nuestros nombres y nos guardaba la mesa junto a la ventana. No era la vida que había planeado cuando me casé con Daniel hace 45 años, pero era una vida que había elegido yo. Una vida donde nadie me daba por sentada, donde mis opiniones importaban, donde podía ser simplemente consuelo. Mientras me preparaba para salir, pensé en Maite. Según Rosa, había dado a luz a un niño sano 3 meses después del matrimonio fracasado. Estaba criando al bebé con Rodrigo, el mecánico de la motocicleta roja, quien aparentemente había resultado ser un mejor hombre de lo que cualquiera de nosotras había esperado. No sentía rencor hacia ella. De alguna manera extraña, le estaba agradecida. Su traición había sido el empujón que necesitaba para salir de un matrimonio que se había vuelto más hábito que amor. Esa noche, mientras Eduardo y yo caminábamos por el parque después de la cena, él me tomó de la mano. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En finales», dije. «En cómo a veces lo que parece un final terrible es en realidad el comienzo de algo maravilloso». «¿Te refieres a tu divorcio?». «Me refiero a mi liberación». Eduardo sonrió, apretando mi mano con la suya. Era una mano diferente a la de Daniel, más suave, más cuidadosa. Una mano que no había conocido 40 años de mi historia, pero que estaba dispuesta a conocer los años que quedaban por delante. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dije mientras nos sentábamos en nuestra banca favorita, la que tenía la mejor vista del lago. ¿Qué? Que a los 65 años finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi cama individual, en mi apartamento elegido por mí, con mis libros y mis plantas y mis decisiones, me di cuenta de algo que me hizo sonreír en la oscuridad. Maite había tenido razón en una cosa. Yo había ido a su matrimonio a aprender cómo vivía una pareja realmente enamorada. Solo que la lección no había sido la que ella esperaba. La lección había sido que antes de poder amar verdaderamente a alguien más, tenía que aprender a amarme a mí misma. Y ahora, finalmente, lo hacía.